Vamos a ver el movimiento, las corrientes iónicas tanto en las fibras rápidas como en las lentas. Aquí tenemos un gráfico de que, más o menos de un buen resumen de qué son las corrientes que van a presentarse en el corazón, en las fibras rápidas. Hay que saber que esta fase 1 tan prominente no la presentan sino el músculo auricular y algunas fibras de los miocitos ventriculares, no todos presentan ese tipo de comportamiento. Las subepicárdicas, algunos dicen que presentan esto, pero bueno, es variable, no todas las miocitos ventriculares. Acá vemos una fase 0, pues no tan, eso no es una recta así como está ahí, una pendiente, no tan amplia, pero sí es verdaderamente rápida. Aquí trabajan los canales de sodio rápidos, aquí trabajan los canales de calcio que son más lentos. Los canales de sodio, ya sabemos que los canales de sodio se denominan rápidos, fast, que llevan una corriente y sodio fast, rápida, canales de sodio que presentan un umbral, y como una probabilidad estadística, como todos esos canales, pues aproximadamente se dice que entre menos 70 y menos 60 milivoltios, el 50% de los canales tienen la probabilidad de estar abiertos, y entre menos 60 y menos 50 milivoltios tiene el 50% de probabilidades de estar los otros abiertos. Por lo tanto, una fibra rápida, si se parquea en un intermedio acá, por ejemplo, que es lo que decíamos que pasaba con las células isquémicas, en los que había una despolarización de la membrana parcial, lo que hacía que se colocaran en un nivel menos negativo que el usual, va a presentar en este momento, si esto está parqueado acá, entre menos 70 y entre menos 60 y menos 50, en alguno de estos rangos, pero entre estos, menos 70 y menos 50, cada vez va a presentar canales de sodio más inhibidos en forma inactiva, que es lo que llamamos con las compuertas H cerradas. Por lo tanto, si yo llego a despolarizar una célula por isquemia, menos de menos 50 a que se quede en un potencial de membrana de reposo de menos 50 milivoltios, los canales de sodio se van a encontrar inactivados con los compuertas H cerrados, y esa célula no podrá hacer sino un potencial de acción como con los canales de calcio. Cuando yo hago un potencial de acción con los canales de calcio, se me vuelve la misma morfología de los canales de un potencial de fibra lenta. Bueno, el hecho es que yo abrí los canales de sodio y entra sodio rápidamente. Recordemos lo que nosotros ya sabemos, que en el reposo tenemos entonces los canales de sodio con las compuertas M cerradas, y tengo los canales de sodio con las compuertas H abiertas, compuertas de H abiertas. Este canal en reposo va a llegar al umbral, y cuando yo llego al umbral, estoy dando la orden a estos canales de que si abren las compuertas M y empiecen a cerrar las H. Las H, como son más pesadas, entonces van a obedecer más lento. Entonces va a haber un momento en que las M están abiertas y las H todavía continúan abiertas, a pesar de que se están empezando a cerrar. Esto es lo que es un canal activado. Está activado, entra sodio. Pero una vez yo llegue acá, que es lo que muestra la gráfica, aquí ya le he dado tiempo suficiente para que el canal se tome un estado que se llama inactivado, que las compuertas M están abiertas, pero de todas maneras las H ya se han cerrado. No importa que este canal en reposo o inactivado, en las dos situaciones no deja entrar sodio. Bueno, pero más o menos a menos 40 milivoltios, a menos 50 milivoltios, se va a dar una orden que ya habíamos visto, que se van a abrir unos canales de calcio, IKT, transitorios, y a menos 40 milivoltios se da una orden de unos canales también operados por voltaje, que son lentos de calcio. Por eso los canales de calcio, comparados con los canales de sodio, se consideran unos canales lentos, y en ese sentido pues van a llevar dos tipos de corrientes. Una alborotada a menos 50 milivoltios, que es el umbral de estos, y aproximadamente a menos 40 o menos 30 milivoltios.
Y eso es lo que muestran acá como activación de los canales IK, principalmente los L. En lo que llamamos activación de los hito transitorios hacia afuera, son dos tipos de corrientes de canales de ahí. Uno llevado por los canales de potasio IK transitorios hacia afuera, que llaman hito 1, y otros por una corriente de cloro, que llaman I-cloro transitorios hacia afuera 2. ¿Qué pasa acá? Estos canales de potasio transitorios hacia afuera son outward y dejan sacar potasio y por lo tanto ayudan a repolarizar, por eso vienen hacia acá. Y a la vez el cloro para promover la repolarización, pues obviamente tiene que entrar. Si entra cloro a la célula y promueve la negatividad, no importa que el cloro entre a la célula, se considera una corriente outward, porque aunque entre cloro, lo que está, el efecto neto es la negatividad mayor de la célula y la repolarización de la misma. Esta corriente es alborotada por el sistema nervioso simpático para cuando yo tengo que acortar los potenciales de acción en los momentos que yo haga taquicardia. También aquí, en esta fase que no le hemos bautizado, esa fase se llama fase 1. Entonces la fase 1 es la primer intento de repolarización, la que no lo presentan todos los miocitos ventriculares. Esta es la fase 0, que es la despolarización que ya vimos, que es la entrada de sodio y calcio. Obviamente ahí también estará entrando calcio, que tratará de hacer positivo esto, pero es mayor las corrientes hacia afuera que van enfrentadas con la entrada de calcio, que sigue encontrándose una entrada de calcio dado por los IKL. Estos son inward, o sea que hacen que la célula más positiva, estos son hacia afuera, hacen la célula más negativa y estos le ganan a estos. Por eso, esto se va dando hacia así, acá. También la 0 son canales de sodio y canales de calcio, ganándole a cualquier corriente que haya de potasio tratando de funcionar en ese momento. Después de eso continúa en una fibra rápida lo que llamamos un plató o fase MZ, que verdaderamente no se debe pintar como una fase plana como muchas veces lo pintan en los libros, sino que verdaderamente es una fase con una tendencia más a la repolarización, y aquí funciona una serie de canales de potasio. Los transitorios en la fase 2, transitorios hacia afuera ya no funcionan, los hito 2, los hitos ya no funcionan, están transitorios y por eso ya dejaron de funcionar. Y funcionan nuevos canales de potasio que los llaman IK, D o IK solo, de los cuales hay unos que son ultra rápidos, rápidos y lentos. De todas maneras, estos son delay, o sea, retardados, son lentos, pero entre los lentos hay unos más rápidos, ultra rápidos, rápidos y lentos. De tal manera que aquí se utilizan los ultra rápidos, los rápidos y los lentos. Y hay una continua pelea entre esa corriente outward y la entrada de calcio. Ya la pelea es más participativa. Entonces esto está tratando de sacar potasio. Va a haber una entrada inward por los canales IKL y obviamente me va a ayudar también el intercambiador sodio, calcio, que va a intentar de verdaderamente en este momento, cuando el intercambiador estaba funcionando derecho, cuando nosotros arrancamos la fase 4 de exploración, recordemos que el sodio metía 3 iones de sodio, yo acá un calcio, y la corriente me favorecía la despolarización. Aquel intercambiador sodio-calcio va a funcionar al revés, va a sacar sodio y va a entrar calcio, porque me interesa la entrada de calcio en este momento, y va a salir una corriente hacia afuera. Este intercambiador sodio-calcio funcionando al revés va a permitir una salida de cargas positivas neta de cargas positivas, y va a favorecer esta repolarización. Como cuando promovía la
despolarización, al entrar más sodio que lo que en cargas positivas, de lo que sacaba de cargas positivas de calcio, en ese tiempo favorecía la despolarización, aquí va a favorecer al revés la repolarización. Acá salen terminando, cerrándose al final de esta fase y al inicio de la 3 se inactivan los, como dice muy bien ahí, los canales de calcio y KL y no quedan sino los IKD-LDI retardados funcionando a este nivel. Pero como ya sabemos que cuando yo empiezo a tratar de repolarizar, los IKD van a empezar a cada vez a desactivarse más, los que IKD cada vez van a funcionar más mal acá, y cada vez que me acerque más al potencial de membrana de reposo de esa célula negativo, pues voy a favorecer el funcionamiento de los INWA rectificados. Por eso aquí colocan activación de los INWA rectificados cuando estoy muy cercano al reposo. Y van a estar muy desactivados los IKR, los IK delay cuando estoy muy cercano al potencial de membrana de reposo de esas fibras rápidas. La fibra lenta simplemente tiene un funcionamiento de una fase 0 con los canales de calcio y KL. Aquí no tienen fase 2 prácticamente, aquí son IK delay. En el caso del nodo sinusal. En el caso del nodo B puede haber una participación aquí al final de los IK1, pero en términos generales el nodo sinusal no tiene IK1 y esa es la razón de por qué es el marcapaso fisiológico, por qué es el marcapaso que normalmente funciona y por qué es el marcapaso predominante que va a llevar la vocería o la función principal de excitar esas células. Con esto entonces hemos descrito las fases más importantes de un potencial de acción de fibra rápida y un potencial de fibra lenta. Ya nos tenemos que meter en la actividad eléctrica cardíaca en cuanto a cómo voy a regular con el sistema nervioso autónomo ese tipo de actividad.